Por un lado es una síntesis de más de 10 años de trabajo, es un libro que yo venía pensando 10 años atrás y que necesitaba la oportunidad, el tiempo y el espacio para escribirlo, y tenía que ver básicamente con repensar la teoría sobre las culturas populares. Es decir, yo en paralelo estos últimos 30 años trabajé sobre objetos, sobre casos, y también asistí a un momento de esplendor de la teoría sobre las culturas populares, que es lo que va desde aproximadamente 1987, cuando se publica De los medios a las mediaciones, de Jesús Martín Barbero. 1990 se publica Culturas híbridas, de Néstor García Canclini. Ese es el momento, una suerte de clímax de la reflexión sobre las culturas populares. Y entonces lo que dije fue, 30 años después, esto es necesario que se repiense, hay que rediscutirlo todo. A veces el campo de estudios, de los estudios culturales, parecen más difíciles de justificar, parecen de una urgencia menor. Lo que constituye las crisis latinoamericanas parece ser la economía, la sociedad, la política, la migración, la violencia. Y mi pregunta, y la pregunta de los que trabajamos en esto, es por otra crisis, quizás no tan visible, pero tan urgente como las anteriores, y es por la democracia. La idea es que lo que las culturas populares nos permiten pensar es justamente la cuestión de la desigualdad, pero en el plano de la cultura, en el plano de lo simbólico, con una reorganización muy fuerte que tiene que ver con otra crisis, que es la crisis de las estructuras culturales tradicionales. El desplazamiento de lo culto no ha significado una democratización del mapa de la cultura. Por el contrario, el mapa cultural muestra nuevamente una crisis de lo democrático, una crisis de lo igualitario. Yo creo que el regreso de lo popular es más un deseo y una apuesta que una descripción. Creo que ha vuelto a aparecer, y ha vuelto a aparecer justamente por esta crisis democrática. En el regreso democrático en América Latina, esto fue un tema muy clave, con lo cual su desaparición es como preocupante. A ver, ¿por qué era tan importante entre el 80 y el 90, el momento de las restauraciones democráticas, y de pronto se evapora? ¿Es que acaso América Latina solucionó el problema de lo democrático? Yo creo que no.